Vendí mi alma por un deseo, y ahora él viene a cobrarse su deuda. Nunca creí en los cuentos de terror, hasta que me convertí en uno. La noche en que lo perdí todo, la desesperación me empujó a hacer lo impensable. La lluvia golpeaba el tejado con furia mientras me arrodillaba frente a aquel antiguo libro de tapas ennegrecidas, iluminado solo por la tenue luz de una vela. Mi nombre es Lena, tengo 17 años, y si hubiera sabido lo que estaba a punto de hacer, habría quemado esas páginas antes de leerlas. Todo comenzó semanas atrás. Mi hermano, Ethan, desapareció sin dejar rastro. La policía no encontró pistas, y con el paso del tiempo, su caso quedó en el olvido. Mis padres lloraban en silencio cada noche, y yo no podía aceptar que se hubiera ido. No sin pelear. Fue entonces cuando encontré el libro. Lo descubrí en la vieja biblioteca de mi abuela, cubierto de polvo y oculto entre libros de cuentos olvidados. Las letras estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero en el centro de una de las páginas había un mensaje en inglés: todo deseo tiene un precio. Tal vez fue la desesperación, o quizá la locura, pero sin dudarlo, seguí las instrucciones. La tinta roja parecía fresca mientras trazaba un círculo en el suelo, justo como indicaban las páginas. Las velas parpadeaban, como si una brisa invisible jugara con la llama. La habitación se sintió más fría. El aire se espesó, cargado de una energía electrizante que erizaba mi piel. El silencio fue reemplazado por un murmullo bajo, casi imperceptible, como si voces distantes susurraran desde las sombras. Había un dibujo en la página del libro. No era un simple grabado, sino algo que parecía moverse, como si la tinta respirara. Me acerqué, sintiendo como el ambiente se volvía pesado. El grabado mostraba una figura encapuchada con ojos como brasas encendidas. Su boca, apenas visible, parecía curvarse en una sonrisa burlona. Debajo de la imagen, una advertencia estaba escrita en una caligrafía irregular: no pronuncies su nombre si no estás dispuesto a pagar el precio. Tomé una bocanada de aire y pronuncié las palabras. Quiero encontrar a mi hermano, susurré, sin darme cuenta de que mi voz temblaba. Haría cualquier cosa. El aire se volvió denso, sofocante. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la sombra en la esquina de la habitación comenzó a moverse. No estaba sola. Las velas se apagaron de golpe, sumiéndome en la oscuridad absoluta. Un sonido sordo resonó en la habitación, como un eco lejano. De pronto, dos ojos carmesí se encendieron en la penumbra. Me aferré al suelo, sintiendo que algo invisible presionaba mi pecho, robándome el aire. Cualquier cosa, dices. Mis labios se abrieron, pero no emití sonido alguno. El miedo me paralizó. Mi instinto gritaba que corriera, que rompiera el círculo y huyera lo más lejos posible. Pero algo en la voz de aquella presencia me mantuvo anclada en mi lugar. La sombra se deslizó hasta quedar frente a mí, y aunque no podía ver su rostro, sentía su sonrisa. Era una presencia antigua, algo que no pertenecía a este mundo. No tenía forma definida, pero su silueta vibraba como el humo sobre el fuego. Un deseo concedido, un precio a pagar. ¿Estás dispuesta a aceptar el trato? Mi corazón martilleaba en mi pecho. Cualquier cosa por mi hermano. Pero una duda surgió en mi mente. ¿Qué clase de precio estaba a punto de pagar? ¿Qué es lo que quieres a cambio? Pregunté con un hilo de voz. La sombra se inclinó y su forma pareció fluctuar, como si estuviera hecha de humo. Tu alma, Lena. Tu esencia. Cuando llegue el momento, vendré a cobrarla. El terror me paralizó. La idea de perderme a mí misma, de dejar de existir, era más aterradora que cualquier otra cosa. Pero la imagen de mi hermano, perdido en algún lugar desconocido, fue más fuerte que mi miedo. Ese sí. El ser extendió una mano y, sin darme cuenta, la mía se alzó por sí sola. Un dedo helado rozó mi frente y un ardor insoportable recorrió mi piel. Sentí como si algo se desgarrara dentro de mí. Mi cuerpo se inclinó hacia atrás y caí de espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo se volvió negro. Un susurro se filtró en mi mente antes de perder la conciencia. Hecho está. Al despertar, la habitación estaba en calma. El libro había desaparecido. Las velas se habían consumido hasta quedar en pequeñas gotas de cera endurecida. Todo había vuelto a la normalidad. Me senté con dificultad, mi cuerpo temblaba sin control. Una sensación de vacío pesaba en mi pecho, como si algo dentro de mí hubiese sido arrancado. Traté de razonar con lógica, todo había sido una alucinación. Quizá el estrés me había hecho imaginarlo. Pero entonces lo vi. Sobre la mesa de noche, una única vela seguía encendida. Su llama titilaba débilmente, proyectando una sombra extraña en la pared. Una sombra que no era la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté de golpe, mirando alrededor de la habitación.
Todo parecía normal, pero había una sensación latente de que algo había cambiado. El aire era más pesado, más opresivo. Entonces, el timbre del teléfono sonó. El sonido cortó el silencio de la madrugada, haciendo que mi corazón diera un brinco. Me costó unos segundos recordar dónde estaba. Aún sentía el ardor en la frente, pero cuando pasé la mano por mi piel, no había nada. El teléfono seguía sonando. Con dedos temblorosos, lo tomé. ¿Hola? Hubo un silencio largo. Luego, una voz que creí nunca volver a escuchar. Lena, soy yo. Soy Ethan. Me quedé helada. Mi respiración se volvió errática y sentí un escalofrío recorrerme la nuca. ¿Ethan? Susurré, con la garganta seca. Lena, tienes que escucharme, no fue un accidente. No debí volver. Él me está observando. El teléfono se cortó. Un golpe seco resonó en la ventana. Me giré con el corazón desbocado. Afuera, bajo la lluvia torrencial, una figura alta y oscura se alzaba en la penumbra. Mi hermano estaba vivo. Pero mi pesadilla apenas comenzaba. El miedo había dejado de ser un sentimiento pasajero. Ahora era una presencia constante, una sombra pegada a mi piel. Tras la llamada de Ethan, el sueño se volvió imposible. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, con el teléfono aún en la mano. Su voz resonaba en mi cabeza, no debí volver. Él me está observando. ¿A qué se refería? ¿Quién lo estaba observando? El viento golpeaba la ventana con fuerza, arrastrando la lluvia contra el vidrio. Miré hacia afuera. La figura alta y oscura seguía allí, inmóvil bajo la tormenta. No tenía rostro, solo una silueta difusa. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Decidí apartar la mirada y encendí la lámpara de mi mesita de noche. La tenue luz iluminó la habitación, y por un momento, me sentí más segura. Respiré hondo y me levanté para ir al baño. Necesitaba ver mi reflejo, comprobar que todo esto no era un mal sueño. Al entrar en el baño, encendí la luz y levanté la mirada hacia el espejo. Lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas. Mi reflejo no se movió. Parpadeé, pero la imagen en el espejo permaneció inmóvil, observándome con una ligera sonrisa torcida. Mis manos temblaron al llevarlas a mi rostro. La yo del espejo tardó un segundo en imitarme, pero cuando lo hizo, la sonrisa seguía allí, más pronunciada. Retrocedí un paso, sintiendo un nudo en la garganta. El pánico me envolvía como una ola. Mi reflejo inclinó la cabeza, como si estuviera analizándome. Y entonces, abrió la boca. Nos veremos pronto, Lena. La voz no era la mía. Era áspera, rasposa, como un eco de algo inhumano. Grité y golpeé el espejo con ambas manos. La imagen se distorsionó como el agua, antes de volver a su estado normal. Esta vez, mi reflejo me devolvía la mirada con el mismo miedo que yo sentía. Las luces parpadearon y una risa baja se filtró por la habitación. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. La sombra había entrado en mi casa. Me tambaleé hacia atrás, mi respiración entrecortada. Salí del baño y miré a mi alrededor, con la sensación de que alguien respiraba sobre mi nuca. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, mi pecho subiendo y bajando con rapidez. ¿El reflejo había sido real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Un ruido sordo proveniente del pasillo me sobresaltó. Era un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. Agucé el oído y contuve la respiración. No quería moverme, no quería comprobar qué era. Otro golpe. Luego, pasos. Lentos, arrastrándose. Acercándose. El miedo se transformó en puro pánico. Me obligué a salir del baño y me dirigí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Me cubrí con la manta, temblando. Sabía que no serviría de nada, pero era lo único que podía hacer. Mi teléfono vibró en mi mano, haciéndome saltar. Un mensaje nuevo. Ya estoy dentro. El aire me faltó. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, pero no había nada fuera de lugar. Excepto el espejo del armario. Estaba cubierto de vapor, como si alguien hubiera respirado sobre él. Y en su superficie, un mensaje apareció lentamente, como si una mano invisible lo escribiera desde el otro lado. No puedes esconderte de mí. Un fuerte golpe en la ventana me hizo saltar. Me giré de golpe y la silueta negra seguía allí, más cerca que antes. La lluvia azotaba el cristal, pero ahora veía detalles que antes no estaban allí. No era solo una sombra, tenía ojos. Ojos hundidos y brillantes que parpadeaban con lentitud, fijos en mí. De repente, la bombilla del techo explotó, dejándome en penumbra. La luz de la mesita titiló y se apagó. Sentí un aliento frío en la nuca, un susurro gélido que erizó cada vello de mi cuerpo.
Me di la vuelta bruscamente, mi corazón a punto de salirse del pecho. No había nadie allí, pero mi habitación ya no se sentía vacía. Sabía que no estaba sola. Con las manos temblorosas, busqué en la mesita de noche algo con lo que defenderme. Mi teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Déjame entrar. El sonido de la puerta de mi habitación crujiendo me heló la sangre. Lentamente, la perilla comenzó a girar. Tragué saliva y apreté el teléfono con más fuerza. No, susurré, incapaz de moverme. La perilla siguió girando, y entonces, la puerta se abrió 1 centímetro. Un frío antinatural se filtró en la habitación. La sombra no estaba esperando fuera, ya estaba dentro. Me eché hacia atrás, chocando contra el cabecero de la cama. Algo en la oscuridad se deslizó por el suelo, acercándose sin hacer ruido. Un aroma a tierra húmeda y a algo rancio invadió el aire. La sensación de estar atrapada era sofocante. La pantalla de mi teléfono parpadeó con otro mensaje. Es hora de verte cara a cara. La sombra comenzó a materializarse, su forma difusa cobraba solidez. Mi pecho se agitó y la desesperación me envolvió como un manto. La silueta se alzó sobre mí, tan alta que la luz tenue apenas iluminaba su contorno. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El aire se volvió pesado y gélido, y mi cuerpo no respondía. Entonces, la sombra inclinó su rostro hacia mí, y por primera vez, pude ver su sonrisa. Era amplia, antinatural, con dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano. La habitación se oscureció por completo. Un murmullo resonó en mi mente, profundo y gutural. No tienes escapatoria, Lena, ahora eres mía. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La oscuridad se expandió como un manto sofocante, engullendo cada rincón de mi habitación. Mis pulmones se sentían pesados, como si estuviera respirando cenizas. La sombra avanzó, su forma fluctuante se retorció en la penumbra. Sus ojos, ahora 2 abismos de luz blanca, parecían perforarme el alma. Sentía el frío de su presencia filtrándose en mi piel, goteando en mi espina dorsal como si mi propio cuerpo comenzara a congelarse desde dentro. Mi mente gritaba que corriera, que gritara, que hiciera algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizada, atrapada en un miedo tan profundo que ni siquiera podía controlar mis propias extremidades. Es la hora, Lena, susurró la sombra, su voz resonando dentro de mi cabeza como una campana ahogada. Tu alma me pertenece. Las paredes parecieron latir, como si la habitación misma respirara junto a la entidad. La presión en mi pecho se intensificó, y en un desesperado intento de recuperar el control, forcé mi boca a abrirse. ¡No! Grité, aunque mi voz apenas fue un susurro ahogado por el peso de la presencia. La sombra pareció reírse, un sonido distorsionado y hueco que erizó cada vello de mi piel. Extendiendo una mano alargada y amorfa, se acercó a mí. No podía moverme. No podía ni siquiera respirar sin sentir que cada bocanada de aire era robada por esa cosa. En un acto desesperado, cerré los ojos y busqué en mi mente algo, lo que fuera, que pudiera ayudarme. Recordé el libro. Las palabras. El ritual. Si esto era real, entonces debía haber una forma de romperlo. Con cada fragmento de energía que me quedaba, susurré. Rompo el pacto. El aire se desgarró con un crujido ensordecedor. La sombra se detuvo en seco. Un siseo bajo y rabioso llenó la habitación, y por primera vez, parecía dudar. Sus dedos amorfos se estremecieron, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Mi pecho subía y bajaba con dificultad, mi corazón latía en un frenesí aterrador. Aproveché la oportunidad, con cada gramo de fuerza que me quedaba, me arrastré hasta la mesita de noche donde había guardado un cuchillo. No sabía si podría hacerle daño, pero era mejor que quedarme de brazos cruzados. La sombra soltó un grito furioso que hizo que las ventanas vibraran. El cuarto entero se sacudió y la temperatura cayó de golpe, como si todo el calor hubiera sido absorbido por la criatura. En un último intento de escapar, alcé el cuchillo y lo clavé en la mano que se extendía hacia mí. El mundo explotó en luz y tinieblas. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz de la sombra, siseando con veneno puro. Aún no ha terminado, Lena. Aún no ha terminado. El eco de sus palabras se prolongó en mi mente mientras caía en la inconsciencia, pero antes de rendirme al vacío, sentí algo más. Algo que no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. Una fuerza cálida me envolvió, empujando a la oscuridad hacia atrás, luchando contra la presencia malévola. Abrí los ojos de golpe, jadeando, con el corazón martilleando en mis costillas. No estaba en mi habitación. Me encontraba en un bosque. El aire era frío y el cielo nocturno, apenas visible entre las copas de los árboles, estaba teñido de un tono rojo antinatural. Algo se movía entre los árboles. No estaba sola.
Traté de ponerme de pie, pero mis piernas temblaban demasiado. La sensación de vacío en mi pecho me decía que la sombra aún no se había ido del todo. Algo me había traído aquí, y ahora debía averiguar por qué. Un crujido resonó detrás de mí. Mi piel se erizó. Giré la cabeza lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. Los ojos blancos de la sombra brillaban entre los árboles, observándome. El viento silbó entre las ramas, susurrando palabras que no lograba comprender. La sombra no se movía, pero sentía su presencia extendiéndose a mi alrededor, como si se filtrara en la niebla espesa que cubría el bosque. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi algo más. No era solo la sombra, había más figuras moviéndose en la distancia. Sombras deformes, flotando entre los troncos, observándome desde la penumbra. Mis latidos martillaban en mis sienes. No podía quedarme quieta. Si el pacto aún no estaba roto, debía encontrar una forma de acabar con esto antes de que esas cosas me alcanzaran. Lena, una voz familiar resonó entre los árboles. Mi respiración se cortó. Ethan, susurré. El bosque pareció temblar con ese nombre. Me giré en todas direcciones, buscando la fuente de la voz. Mi hermano. ¿Era realmente él? ¿O era otra trampa de la sombra? La única forma de averiguarlo era seguir adelante. Avancé con cautela, sintiendo el suelo húmedo bajo mis pies descalzos. Cada paso era una lucha contra el miedo que me oprimía el pecho. A medida que me adentraba en el bosque, las sombras parecían multiplicarse, rodeándome en la penumbra. De pronto, una figura emergió de entre los árboles. Su silueta era alta y delgada, con los rasgos apenas visibles bajo la débil luz rojiza. Un escalofrío me recorrió al notar que sus ojos eran idénticos a los de la sombra. No confíes en lo que ves, murmuró la voz de Ethan, pero esta vez sonaba diferente, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. La figura se acercó lentamente. Sentí un impulso de correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. La criatura alzó una mano, y en su palma vi algo que me heló la sangre. Era mi propio reflejo, atrapado en la piel de su mano, moviéndose como si intentara escapar. Un rugido atravesó el bosque y la sombra se lanzó hacia mí. Corrí. No pensé, no respiré, solo corrí. El frío aire del bosque quemaba mis pulmones mientras mis pies descalzos golpeaban la tierra húmeda. Sentía la sombra siguiéndome, una presencia oscura que no necesitaba correr para alcanzarme. El bosque se cerraba a mi alrededor. Los árboles se alzaban como gigantes retorcidos, sus ramas parecían alargarse hacia mí, como garras intentando atraparme. Detrás, la criatura rugió con un sonido que me heló la sangre. No era un rugido animal, sino algo mucho peor, un grito ahogado, el eco de cientos de voces atrapadas en una cárcel de tinieblas. Tropecé y caí de rodillas. La tierra fría y fangosa me cubrió las manos. Intenté levantarme, pero mi cuerpo temblaba sin control. El terror me tenía prisionera. Lena. La voz de Ethan. Sonaba más cerca esta vez. Levanté la mirada y lo vi. Allí, entre los árboles, su silueta se recortaba contra la oscuridad. Sus ojos me miraban con urgencia. ¡Corre! Gritó. Mis piernas respondieron antes de que mi mente procesara la orden. Me lancé hacia él, esquivando ramas y raíces que parecían moverse para detenerme. La sombra rugió de nuevo, ahora mucho más cerca. No podía darme el lujo de caer otra vez. Ethan me tomó de la mano en el último instante y me jaló hacia un claro en el bosque. Sus dedos estaban helados, pero su agarre era fuerte. Lo seguí sin hacer preguntas, sin atreverme a mirar atrás. Llegamos a una estructura antigua de piedra, una especie de altar cubierto de inscripciones. Ethan me empujó dentro y levantó un símbolo tallado en el centro del altar. Esto nos mantendrá a salvo, por ahora, dijo, con la respiración entrecortada. Me dejé caer sobre las piedras frías y lo miré fijamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos y su ropa rasgada. Parecía haber pasado una eternidad en este lugar. Ethan, susurré. Dime que esto no es real. Él no respondió de inmediato. Bajó la mirada y cerró los ojos con fuerza. No debiste llamarlo, Lena. No debiste hacer el pacto. La culpa me golpeó como una ola helada. Mi hermano estaba atrapado aquí por mi culpa. La sombra seguía afuera, esperando, observando. Sabía que esto no había terminado. No había escapatoria. Solo una forma de ponerle fin. Ethan se inclinó hacia el altar, sus dedos recorriendo las inscripciones con desesperación. Hay un modo, murmuró, pero es peligroso. Lo miré, temiendo su respuesta. Tenemos que devolverle algo a la sombra. Algo de igual valor. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿De qué hablas? Ethan levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejaban el rojo intenso del cielo. Un alma por otra, Lena.
Alguien debe ocupar mi lugar. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Miré a mi alrededor, buscando otra opción, otra salida. Pero la sombra ya se deslizaba hacia nosotros, su oscura figura deformándose con cada paso. No, no podemos hacer eso, susurré, mi voz apenas un hilo de aire. Ethan apretó los puños. No hay otra manera. No podemos salir de aquí sin un sacrificio. El altar pareció vibrar bajo mis pies. Las inscripciones brillaron con un resplandor tenue, como si estuvieran despertando de un letargo ancestral. La sombra se detuvo en seco, como si supiera lo que estábamos a punto de hacer. Si no decidimos, lo hará por nosotros, dijo Ethan. El aire se volvió más pesado. Algo en el bosque se movió, y no era la sombra. Figuras emergieron entre los árboles, sus formas distorsionadas, como si fueran fragmentos de personas atrapadas en un estado de pesadilla. No estamos solos, murmuré, sintiendo la desesperación encogiendo mi pecho. Ethan sacó algo de su bolsillo. Un pequeño fragmento de papel. Un pedazo del libro. Esto es nuestra única oportunidad, dijo, extendiéndomelo. Lo tomé con manos temblorosas y lo miré. Era un fragmento de la invocación. Pero al pie de la página, escrita con sangre seca, había una advertencia. El que juega con las sombras, se convierte en una. El altar tembló de nuevo. Teníamos que actuar, o seríamos los próximos en desaparecer. La sombra se detuvo, observándonos con sus ojos vacíos. Por primera vez, parecía indecisa. Las figuras espectrales que surgían del bosque se mantenían a cierta distancia, como esperando algo. Ethan apretó el papel entre sus manos. Si usamos esto, hay una posibilidad de romper el pacto, pero su voz se quebró. ¿Pero qué? Le exigí, sintiendo la angustia atenazándome la garganta. Solo uno de nosotros podrá salir de aquí. El tiempo se detuvo. El altar vibró con más fuerza, como si estuviera reaccionando a nuestras dudas. La sombra inclinó la cabeza, expectante. Quería ver qué haríamos. Mis piernas temblaron. No podía elegir. No podía perder a Ethan otra vez. Un sonido sordo resonó en el bosque. Algo más se movía entre los árboles, algo más grande, algo que incluso la sombra parecía temer. Ethan me miró con urgencia. Lena, tenemos que decidir ahora. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a avanzar. El altar se iluminó, trazando patrones en el suelo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Ethan también se tambaleó, pero no me soltó la mano. La sombra dio un paso más, y sentí el frío de su presencia filtrándose en mis huesos. «Tenemos que hacer algo, ahora», gritó Ethan. Un aullido profundo resonó en la lejanía. No provenía de la sombra. No pertenecía a este mundo. Las inscripciones del altar brillaron más fuerte, formando un patrón circular que envolvió el suelo. Una corriente de aire helado giró a nuestro alrededor, levantando hojas secas y polvo oscuro. Algo estaba despertando dentro del altar. Las figuras espectrales se estremecieron. La sombra retrocedió por un instante, pero luego avanzó de nuevo, más agresiva. Ethan me miró con desesperación. «Lena, si no decides, lo hará por ti». Mis manos se crisparon. No podía elegir entre mi hermano y mi propia vida. Pero el altar ya había elegido. La luz que emanaba de las inscripciones se intensificó y, con un chasquido seco, una grieta se abrió bajo nuestros pies. Un susurro gutural emergió de su interior, algo que susurraba nuestros nombres con un tono gélido y hambriento. «Es demasiado tarde», murmuré. El suelo tembló bajo mis pies, y la grieta se ensanchó con un crujido seco. De su interior, un resplandor enfermizo comenzó a filtrarse, iluminando la piedra con destellos oscuros y opacos. Algo dentro de aquella fisura respiraba. Su aliento era denso, pesado, y traía consigo un aroma a muerte y desesperación. Ethan me sujetó con fuerza, sus dedos clavándose en mi brazo. Sus ojos, normalmente llenos de vida, reflejaban el horror de nuestra situación. La sombra que nos acechaba permaneció inmóvil, como si aguardara la decisión inevitable. «Lena», su voz tembló. «No podemos seguir huyendo. Es ahora o nunca». Miré a mi alrededor. Las figuras espectrales avanzaban con cautela, sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran atrapadas en un tormento sin fin. Sus rostros, o lo que quedaba de ellos, reflejaban un sufrimiento indescriptible. No podía terminar así. No podía convertirme en una de ellas. «Tiene que haber otra opción», susurré, sintiendo la desesperación ahogándome. Ethan negó con la cabeza. Sus manos temblaban, pero su voz sonó más firme cuando respondió. «No la hay». La grieta se expandió más. De su interior surgieron garras deformes, dedos largos y huesudos que se aferraban al borde de la piedra como si algo intentara salir.
La entidad que yacía dentro rugió, y el sonido hizo vibrar el aire a nuestro alrededor. La sombra retrocedió ligeramente, como si sintiera el poder que emergía del altar. «Lena». Ethan me sacudió. «Si no lo hacemos ahora, ninguno de los dos saldrá de aquí». Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Todo mi cuerpo temblaba de terror. Sabía lo que debía hacer, pero mi corazón se resistía. Miré a Ethan, mi hermano, mi única familia. ¿Cómo podía siquiera considerar sacrificarlo? «Tienes que vivir», susurró, como si hubiera leído mis pensamientos. Las inscripciones en la piedra comenzaron a resplandecer con una intensidad insoportable. Algo dentro del altar exigía su pago. Exigía un alma. El tiempo se agotaba. El viento rugió a nuestro alrededor, arrastrando cenizas y polvo oscuro. Las sombras a nuestro alrededor se estremecieron, sintiendo la inminente llegada de algo que incluso ellas temían. Un segundo rugido, más profundo y gutural, emergió desde la grieta, sacudiendo el suelo y haciendo que las piedras se resquebrajaran aún más. «Decídete», gritó Ethan. Cerré los ojos, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos. No podía sacrificar a Ethan, pero si no lo hacía, la sombra nos reclamaría a ambos. Recordé las palabras del libro: el que juega con las sombras, se convierte en una. Tal vez había una forma de engañarlas. Abrí los ojos de golpe y miré el símbolo en el altar. Si podía cambiar el pacto, si podía ofrecer algo más, quizás había una salida. «No tiene que ser uno de nosotros», susurré. Ethan me miró confundido. «¿Qué?». Respiré hondo y levanté la mano sobre la grieta. Sentí su atracción inmediata, una energía fría que se envolvía alrededor de mi piel, tratando de arrastrarme. «Si el pacto exige un alma, daremos una, pero no la nuestra». Las sombras se estremecieron. El altar brilló con un tono enfermizo. Había escuchado mi desafío. Ahora todo dependía de si aceptaría el cambio. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, como si el mismo mundo estuviera reteniendo la respiración. La grieta dejó escapar un silbido escalofriante y un vórtice de oscuridad comenzó a girar sobre el altar, como una boca hambrienta esperando su tributo. Ethan se agarró a mi brazo, intentando apartarme. «No sabes lo que estás haciendo», exclamó, sus ojos abiertos de par en par. «No hay otra opción», repliqué, apretando los dientes. Sentía la energía de la grieta arañándome, evaluándome. Algo se movió entre las sombras, una figura más grande que las demás, más definida. No era una entidad borrosa como las otras, sino algo tangible. Su cuerpo parecía compuesto de humo denso y su rostro era un reflejo distorsionado del mío. «Lena», susurró la voz de la criatura, idéntica a la mía, pero teñida de un eco profundo. Mi estómago se encogió. Sabía lo que estaba viendo. Mi reflejo en la sombra. La grieta no solo exigía un alma, estaba dispuesta a aceptar una versión de mí misma. Ethan miró con horror la figura que emergía. «No puedes», su voz apenas fue un susurro. La sombra avanzó un paso. Su forma se contorsionaba como si luchara por mantenerse estable. Su silueta temblaba, fragmentada como un espejo roto. «Si me tomo a mí misma», murmuré, sin apartar la vista de la entidad. El altar brilló con más fuerza, reconociendo el nuevo sacrificio. Ethan intentó sujetarme, pero lo aparté con un empujón. Sabía que esto funcionaría. Debía funcionar. La sombra reflejada se lanzó hacia mí. No sentí miedo. Sentí aceptación. El vórtice en la grieta se intensificó y, en el último instante, todo estalló en un rugido ensordecedor. El impacto me lanzó hacia atrás. Sentí como si el aire mismo fuera succionado de mis pulmones. La sombra reflejada gritó con un sonido desgarrador, atrapada entre la grieta y la energía del altar. Se retorció, intentando liberarse, pero la luz negra que emergía del vórtice la consumía lentamente. Ethan se lanzó hacia mí y me sostuvo antes de que golpeara el suelo. «Lena, mírame», gritó, sacudiéndome. Abrí los ojos. El altar temblaba, su energía a punto de desbordarse. «Funcionó», susurré con la voz temblorosa. Pero aún no habíamos terminado. La sombra principal nos observaba, y no parecía dispuesta a dejarnos ir tan fácilmente. El altar emitió un último destello antes de que la grieta se cerrara con un estruendoso crujido. La sombra reflejada dejó escapar un alarido final antes de ser tragada por la oscuridad, disipándose como humo en la nada. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo previo. Ethan me sostenía con fuerza, como si temiera que fuera a desvanecerme junto con la sombra. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero estaba viva. Lo habíamos logrado, o al menos eso pensé. Algo se movió en el aire. Un murmullo, un eco distante que no provenía ni de la grieta ni del altar. Me giré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda.
La sombra principal seguía allí, inmóvil, observándonos. Sus ojos, dos pozos de negrura infinita, reflejaban algo distinto ahora, algo parecido a la decepción. No hemos terminado, susurró con un tono que no era un sonido, sino un pensamiento que invadió mi mente. Mi respiración se entrecortó. No podía moverse como antes, parecía debilitada, pero aún estaba presente. No se marcharía sin su pago. Te di lo que pedías, dije con voz firme, aunque mi interior estaba al borde del colapso. La sombra inclinó la cabeza levemente, como si estuviera evaluando mis palabras. Luego, lentamente, comenzó a avanzar. Ethan me jaló hacia atrás, pero la sombra no se acercaba a mí. Su silueta se movió en dirección al altar, donde el vórtice oscuro se había cerrado. A su alrededor, las figuras espectrales permanecían expectantes, como si estuvieran aguardando una orden. No fue suficiente, susurró la sombra con una voz que parecía emanar desde todos lados a la vez. Ethan apretó los dientes. Ya tomaste una parte de Lena. No puedes exigir más. La sombra se detuvo. No respondió de inmediato, pero el aire a su alrededor pareció oscilar, como si estuviera considerando sus opciones. Luego, su forma cambió, deshaciéndose en filamentos oscuros que se elevaron por el viento antes de reconstituirse, esta vez más alta, más definida. Si no puedo tomarla a ella, la voz se tornó aún más profunda, resonando en lo más hondo de mi pecho. Entonces tomaré lo que ella más valora. Su mirada se posó sobre Ethan. El horror se apoderó de mí. ¡No! Grité, pero la sombra ya se deslizaba en su dirección. Ethan reaccionó de inmediato, empujándome detrás de él. «¡Corre, Lena!» Pero no podía moverme. No podía permitir que tomara a Ethan. No después de todo lo que habíamos pasado. La sombra extendió su mano oscura. Ethan intentó retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo. El aire se volvió denso, como si la realidad misma estuviera siendo arrastrada hacia el abismo que la sombra creaba. No podía perderlo. No podía permitir que lo tomara. Grité su nombre, sin pensarlo, me lancé hacia la sombra. El impacto fue como chocar contra una pared de humo frío y pegajoso. Sentí como la oscuridad me envolvía, como si intentara infiltrarse en mi piel, en mis huesos. La sombra me empujó con una fuerza invisible y caí de rodillas, jadeando. Ethan gritó mi nombre y trató de alcanzarme, pero la sombra lo rodeó como una ola de negrura. Sus brazos se debatían en la oscuridad, pero su cuerpo era arrastrado hacia el altar, como si el propio suelo lo reclamara. «No te dejaré». Grité con todas mis fuerzas y me arrastré hacia él. La sombra rió. No con sonido, sino con una vibración helada que retumbó en mi mente. «Ya has hecho tu elección», susurró. Desesperada, busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar. Mis ojos se fijaron en el altar, donde aún quedaban restos del resplandor de las inscripciones. Un último destello de poder. Sin pensarlo 2 veces, coloqué mis manos sobre la piedra y pronuncié las palabras que aún recordaba del libro. El suelo vibró. El aire se llenó de un sonido agudo y penetrante. La sombra se retorció, sus filamentos oscuros deshaciéndose lentamente. Ethan dejó escapar un jadeo y cayó de rodillas mientras la sombra lo soltaba. No iba a permitir que ganara. Con mi última fuerza, grité las palabras finales. El altar explotó en un destello de luz plateada y la sombra lanzó un grito de ira mientras era arrastrada por la corriente de energía. Entonces, todo se volvió silencio. Me desplomé sobre el suelo, sintiendo la pesadez del cansancio apoderarse de mi cuerpo. Ethan estaba junto a mí, su respiración entrecortada, pero sus ojos reflejaban alivio. Nos habíamos salvado, o eso pensábamos. Algo aún no estaba bien. Las figuras espectrales seguían allí, observándonos desde la penumbra. No se habían disuelto, no habían desaparecido junto con la sombra. Un murmullo se elevó en el aire, un susurro colectivo de lamentos. «¿Qué está pasando?», preguntó Ethan, mirando a su alrededor. El altar, aunque destruido, aún emanaba una leve vibración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Creo que, mi voz tembló. La sombra no era la única que exigía un pago. Las figuras se movieron, avanzando lentamente hacia nosotros. Una de ellas, más alta y con un contorno más definido, emergió de entre la multitud. Sus ojos brillaban con un resplandor etéreo, distinto a la oscuridad del resto. Cuando habló, su voz era un susurro múltiple, como si cientos de almas hablaran al unísono. «El equilibrio ha sido alterado», dijo. «Algo ha sido tomado, algo debe ser entregado». Sentí un nudo en la garganta. La sombra principal había sido destruida, pero en su lugar, algo más antiguo había despertado. Ethan se tensó a mi lado. «No entregaremos nada más», dijo con firmeza. La figura inclinó la cabeza. «Eso no depende de ustedes».
El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar de nuevo. La verdadera deuda apenas comenzaba. El suelo bajo nuestros pies tembló como si algo enorme despertara desde las profundidades. El aire se volvió denso, cargado de una presión insoportable. Ethan y yo nos miramos, sin aliento, mientras las figuras espectrales avanzaban lentamente, rodeándonos como una marea oscura. No podemos seguir aquí, susurré, intentando moverme. Pero el suelo se sentía pegajoso, como si una fuerza invisible intentara retenernos en su dominio. La figura más alta, aquella con el resplandor etéreo en los ojos, se acercó con pasos deliberados. La deuda no ha sido saldada, repitió con su voz múltiple y vibrante. Ethan se colocó delante de mí, con los puños apretados. No les debemos nada más. Rugió. La figura inclinó la cabeza. Su expresión era inescrutable, como si estuviera analizando cada palabra. Entonces, extendió una mano esquelética y la luz en sus ojos se intensificó. Una sensación helada recorrió mi espalda y, de inmediato, mi cuerpo se sintió más ligero, o vacío. Ethan jadeó y se tambaleó. ¿Qué estás haciendo? Grité, llevándome una mano al pecho. Mi corazón latía descontrolado, pero sentía que algo dentro de mí estaba siendo arrancado. La figura habló de nuevo. Has tomado un alma del ciclo. Otro debe ocupar su lugar. El significado de sus palabras golpeó mi mente como una bofetada. Habíamos destruido la sombra principal, pero su esencia debía regresar a algún sitio. Y ahora, nos estaban obligando a decidir quién pagaría el precio. No, susurré, sintiendo el pánico filtrarse en mi voz. Las figuras espectrales se movieron en círculos, cada vez más cerca. El resplandor en sus ojos parecía alimentarse de nuestra desesperación. Un viento helado se alzó entre nosotros, arrastrando cenizas oscuras que parecían formar rostros por breves instantes antes de disiparse. Ethan me tomó del brazo con fuerza, intentando mantenerme en pie. No te dejaré tomar su lugar, dijo con fiereza, dirigiéndose a la figura espectral. Si quieren a alguien, tómenme a mí. Mi corazón se encogió. No, exclamé, aferrándolo con ambas manos. No puedes hacer eso. La figura espectral inclinó la cabeza de nuevo, como si estuviera sopesando su oferta. Luego, con un gesto lento, señaló el suelo. Ante nosotros, una grieta se abrió en la tierra, revelando un vacío de sombras y destellos de luz trémula. Era un portal. El ciclo debe continuar, declaró la voz múltiple. O entras por voluntad propia, o el equilibrio decidirá por ustedes. Ethan me miró con determinación en sus ojos, pero yo sentí como la desesperación me invadía. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que planeaba sacrificarse para que yo pudiera vivir. No iba a permitirlo. No tienes que hacer esto. Le grité, aferrando su brazo con fuerza. Hay otra manera, tiene que haber otra manera. Pero Ethan sonrió con tristeza y acarició mi mejilla con suavidad. Siempre fuiste la valiente, susurró. Pero esta vez me toca a mí. Las sombras alrededor de nosotros se agitaron con impaciencia. La grieta se ensanchó, el viento aumentó su intensidad y el frío se hizo insoportable. Las figuras espectrales avanzaron otro paso, alzando sus manos en dirección a Ethan. No, susurré, temblando. No te dejaré ir. Ethan apartó mis manos con delicadeza, pero su fuerza era firme. Lena, escucha, dijo, su voz calmada a pesar del caos que nos rodeaba. No podemos escapar de esto. Si alguien tiene que pagar, prefiero que seas tú quien siga adelante. Una lágrima rodó por mi mejilla. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando, pero el portal seguía abierto y el tiempo se acababa. ¡No! Grité con desesperación. Yo encontraré otra solución. Pero en ese instante, la figura espectral hizo un gesto y las sombras nos envolvieron a ambos. El portal rugió, la luz etérea se intensificó y el aire se desgarró con un estruendo sobrenatural. La elección ha sido tomada, sentenció la figura. Ethan fue arrancado de mi lado con una fuerza imposible de resistir. Mi grito se ahogó cuando lo vi ser absorbido por la grieta. Me lancé hacia él, mis manos estiradas en un intento desesperado de sujetarlo, pero la grieta lo devoró en un parpadeo. El aire quedó impregnado con su último susurro. Lena, vive. El suelo dejó de temblar. Las figuras espectrales se desvanecieron una a una, como sombras disipadas por la luz del amanecer. Solo quedó la grieta, ahora cerrándose lentamente, sellando el destino de Ethan en su interior. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Mi cuerpo temblaba. Mis lágrimas cayeron sobre la tierra aún caliente por la energía sobrenatural. No podía aceptar que se hubiera ido. El silencio del bosque era ensordecedor. Todo rastro de la presencia espectral había desaparecido, pero el vacío que dejó en mi pecho era innegable.
La desesperación se convirtió en furia, en un deseo incontrolable de desafiar al destino. Desde el punto donde Ethan había desaparecido, una brisa suave se levantó. No era fría, no era oscura. Era cálida, reconfortante. Como si una parte de él aún estuviera conmigo. Me aferré a ese pensamiento, aunque el dolor me aplastaba el pecho. No dejaría que su sacrificio fuera en vano. Me puse en pie, tambaleante, con la determinación ardiendo en mis venas. No había terminado. Respiré hondo, limpiándome las lágrimas del rostro. Si existía un camino para traerlo de vuelta, lo encontraría. Y esta vez, no habría sombras ni entidades que me lo impidieran. El bosque estaba en silencio, pero mi mente no. Seguía resonando la última palabra de Ethan en el aire: vive. ¿Cómo podía hacerlo cuando él ya no estaba? No había aceptado su destino. No lo haría. Respiré hondo y me obligué a mantenerme en pie. Mis piernas temblaban y la energía residual del portal aún me hacía sentir débil, pero no podía rendirme. Tenía que encontrar una forma de traerlo de vuelta. Mis ojos recorrieron el suelo donde Ethan había desaparecido. No quedaba rastro de él, pero la energía del portal aún persistía, como un eco en el aire. Sabía lo que significaba, no estaba completamente perdido. Había sido tomado, sí, pero eso significaba que aún existía en algún lugar. Me giré, observando el bosque. La luna iluminaba débilmente los troncos oscuros y las sombras se extendían como espectros dormidos. No tenía idea de por dónde empezar, pero sabía que no podía quedarme quieta. Entonces recordé el altar. Si el altar había sido el canal de este intercambio, quizás también podía ser la clave para revertirlo. Mis dedos se crisparon ante la idea. Si existía un pacto, debía haber una forma de romperlo. Pero romper un trato con las sombras nunca es gratis. Tragué saliva y apreté los puños. No me importaba el precio. No después de lo que me habían arrebatado. Dirigí mis pasos hacia las ruinas del altar, donde las piedras aún vibraban con una energía oscura. Sabía que debía tener cuidado, pero la desesperación pesaba más que la precaución. Si hay una forma de traerlo de vuelta, murmuré, con la voz quebrada, la encontraré. Y con esa promesa, me adentré en la oscuridad, dispuesta a desafiar a las sombras una vez más. Las ruinas del altar eran un vestigio de algo antiguo, algo que nunca debió ser tocado. El aire olía a ceniza y podredumbre. A medida que me acercaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo aún latía en ese lugar, algo que me observaba desde el otro lado del velo. Me arrodillé y pasé la mano por la piedra fría. Casi de inmediato, una corriente de energía me recorrió los dedos. Contuve el aliento. No estaba sola. Dime cómo traerlo de vuelta, susurré. El aire vibró con una voz que no pertenecía a este mundo. Todo tiene un precio. El sonido no venía de ningún sitio y, al mismo tiempo, de todas partes. Mi piel se erizó, pero no me aparté. Lo pagaré, dije sin dudar. Una sombra comenzó a materializarse frente a mí. Su forma era indistinta, cambiante, pero sus ojos eran como agujeros en la realidad. Observándome. Midiéndome. Traerlo de vuelta romperá el equilibrio. Un alma tomada no puede ser devuelta sin consecuencias. Apreté los puños. Sabía que no iba a ser fácil. Dime lo que tengo que hacer. La sombra permaneció en silencio un instante y luego habló con un tono casi divertido. Cruza el umbral. Enfréntate al juicio. Si lo encuentras, tendrás que decidir, traerlo o quedarte con él. El suelo bajo mis pies se resquebrajó y una grieta se abrió en la tierra. Un vórtice de sombras giraba dentro de ella, invitándome a saltar. Respiré hondo. No tenía miedo. No podía tenerlo. Sin pensarlo 2 veces, salté. Caí en un vacío sin fin. No había luz, no había suelo, solo el peso de la oscuridad aplastándome por todos lados. Entonces, sin previo aviso, me encontré de pie en un paisaje que no era de este mundo. Un desierto infinito de arena negra se extendía ante mí, con un cielo sin estrellas y una brisa helada que llevaba susurros de voces lejanas. Y en la distancia, entre las dunas, estaba Ethan. Corrí hacia él, llamándolo. Pero cuando se giró, su mirada no era la misma. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como si una parte del ya no estuviera allí. Lena, susurró, su voz apenas un eco de lo que había sido. Lo toqué y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era solo frío. Era algo más. Algo que no debería estar aquí. Voy a sacarte de aquí, dije con determinación. Pero entonces, una voz surgió detrás de nosotros. Solo puedes llevarlo de vuelta si pagas un precio equivalente. La sombra que me había hablado antes se materializó con más fuerza. Su presencia oscurecía todo a su alrededor, y su voz era un eco de miles de voces superpuestas. Ambos han desafiado el equilibrio, continuó la entidad.
Si él regresa, deberá pagar con algo de igual valor. Ethan y yo nos miramos. Sabíamos que no habría solución fácil. Nos preparamos para el sacrificio. Tomad nuestras memorias, dije finalmente. Pero dejadnos juntos. La sombra pareció considerar mi oferta. El aire se volvió pesado y un rugido silencioso vibró en la nada. Así será, dictaminó la entidad. Todo se oscureció. Cuando Ethan y yo despertamos, estábamos juntos en el suelo del bosque. Nos miramos con desconcierto. No recordábamos cómo habíamos llegado allí, ni qué había pasado. Pero algo en nuestro interior nos decía que habíamos atravesado un infierno para volver a estar juntos. Nos levantamos, tomados de la mano, sin comprender el precio que habíamos pagado. El mundo seguía adelante, pero sabíamos que algo había cambiado. El equilibrio se había restaurado. Y aunque nuestros recuerdos habían sido borrados, seguíamos juntos, de alguna manera.